o sentido común. Progresso significa que, ao mesmo tempo, se faz desenvolvimento da economia, da técnica, do bem-estar, do melhoramento de tudo, e que a ideia do progresso era a ideia que a história humana aveva encontrado su verdadeiro caminho, que era o progresso com a modernidade. Al momento da Revolução Francesa, que Condorcet, que era um pensador da época das luzes, pensava que o progresso é uma lei histórica. Sempre será progresso, sempre amanhã será melhor que hoje. É verdade, esta ideia. Essa ideia de um progresso foi incorporado nas mentes, primeiro do mundo europeu ocidental e depois do planeta no século passado. O que cambiou é que não há mais falecimento, eliminação da ideia de um progresso como lei da história. Porque se vê que o progresso das armas nucleares não é um progresso humano, se vê que amanhã é a incerteza, se o inconhecido, se a angústia, nessuno não pode fazer predição para o futuro, que são muito perigos de regressão em todo o mundo. Digamos, a coisa que caiu é a fé no progresso como lei histórica. É uma coisa importante. E, digamos, é verdade que há uma ligação da modernidade e do progresso. Porque a ideia, como hoje, a ideia comum de desenvolvimento é que os progressos materiais, técnicos, econômicos produzem naturalmente progressos humanos, democracia, bem viver e tudo isso. E a experiência começou no século passado de ver que um progresso técnico econômico se pode fazer em condição de ditadura, de falta de liberdade, como dizia em Pinochet, em Chile, também com a ditadura do Brasil. Digamos, progresso material técnico não significa progresso das liberdades, das coisas. E hoje, a crise do progresso é, ao mesmo tempo, a crise da modernidade. E, digamos, na ideia de modernidade, havia a ideia que era o desenvolvimento da ciência, da técnica, da economia, são desenvolvimentos permanentes e que vão sempre para melhorar todos os assuntos humanos. E com a ideia de um crescimento econômico que é uma coisa natural. Porque na ideia ocidental do progresso era que ciência técnica eram meios de dominação da natureza, que pensava que havia, no mundo ocidental, havia uma separação total de humanidade e natureza. Porque tudo começou com a Bíblia, onde o Deus Criador faz homem a sua imagem, onde depois Paulo
dice la resurrección para los humanos, no para los animales. Y terzo, Descartes, el siglo XVII, que era la idea de humano era mente, era spirito, e l'animalità era macchina. Digamos, una separación total del mundo natural y del mundo humano, como si el mundo humano no era dependiente del mundo de la vida, pero también capaz de utilizar los animales, los vegetales como objetos a su servicio. Y por esta razón llegó muy tarde a conciencia ecológica, la conciencia que hacemos destrucción de la naturaleza y que hacemos la destrucción de nosotros porque no podemos eliminar la relación con la naturaleza. Es una crisis también fuerte de la modernidad. Bien. Y en cierto senso, la modernidad era al mismo tiempo desenvolvimientos das cidades, da educação, das empresas, do capitalismo e também do anticapitalismo, do socialismo e outras ideias. Era uma conflituales. Pero em Europa se hizo a um momento um equilíbrio entre o capitalismo, a vontade de dominação de todo o capitalismo e a resistência de los trabalhadores, de los sindicatos, de los partidos de izquierda. E se hizo como um equilíbrio para 20, 30 anos que permitió leyes sociales de protección del trabajo, que permitió de imponer al capitalismo algunas decisiones que limitan su poder. Pero a la fin del siglo pasado, no únicamente con la implosión de la Unión Soviética, pero también con las ideas neoliberales, Reagan y Thatcher, que ahora se reponen en el mundo, no hay más ningún, ¿cómo se dice? Freno. No hay ningún freno a la voluntad ilimitada de provecho del capitalismo. Es descatenado totalmente. Y es un rasgo muy importante de la mundialización, porque se ve la aumentación de la inigualdad, más ricos más ricos y pobres más pobres, porque no hay ningún límite a la, y no únicamente del capitalismo normal de empresa, a un capitalismo financiero y especulativo que tiene un poder gigante y que fa por la Grecia, por ejemplo. Entonces, es una época donde no se puede más hablar de un progreso. Digamos, hay dos cosas, un progreso técnico, económico o científico, otra cosa es el progreso humano. Progreso técnico, económico no produce automáticamente progreso humano. Progreso humano debe luchar contra estos tipos de progreso, controlar la ciencia para impedir de hacer armas nucleares, controlar la técnica para impedir de hacer vivir a los trabajadores, controlar la economía. ¿Ya? Entonces, digamos, la idea del progreso, pienso, a cambiar. Progreso no es más una ley se dice, una ley de la historia. Progreso es una posibilidad humana. Ma posibilidad que no es una certeza. Y también podemos decir que cuando se establece un progreso, el progreso no es irremediable, no es irreversible. Por ejemplo, el siglo XIX, dentro de los países de Europa, había suprimida la tortura.
al siglo XX, en un mismo país de Europa, con nazismo, con stalinismo, con la guerra francesa de Algeria, se rétablissait. La democracia, pensavo que era una cosa irreversible en Europa, antes de la Primera Guerra Mundial. Y después, en países democráticos, llegó el franquismo en España, el nazismo en Alemania y todo. No hay nada de irreversible el progreso, es una cuestión de voluntad de conciencia. La idea es lo que no se regenera, degenera. Si nosotros no podemos regenerar la democracia y hacer que no es más una palabra vacía, la democracia va a caer. Si no podemos regenerar el humanismo, humanismo va a caer. Si no podemos llegar. Penso eso es la cosa nueva, progreso es una posibilidad. Otro lado que se encuentra aquí es la relación humana con la naturaleza. Es un progreso de considerar la necesidad de esta relación. Y también es un progreso de considerar que hay límites al crecimiento económico. Hay límites, imposibilidad, digamos, de producir carros para 8 millardos de gente. Hay cosas sin límite, hay cosas con límite. Lo que es sin límite para nosotros es la energía solar. La energía solar que los vegetales saben muy bien utilizar para energía, que los otros animales no sabemos utilizar. Empezamos a hacer centrales solares, pero hay fuentes de energía. No, las cosas de energía que van a agotarse es petróleo, carbón, todas las cosas que son sucias. Pero límites son que no podemos continuar el desarrollo técnico que fa destrucción de la naturaleza. Esa es la limita. La limita es de respetar la biodiversidad, respetar la vida animal. Y otra cosa, debemos entrar en una conciencia ecológica, no únicamente para las energías, también para cambiar, por ejemplo, agricultura. Agricultura contemporánea, son gigantes fazendas, como por el soja en Mato Grosso, o en Francia tenemos, que son con ingredientes químicos para la tierra que mata la capacidad de la tierra, donde hay más gusanos, no más insectos, no hay más pájaros, y con pesticidas que alteran la calidad de los elementos. Hoy día, la agricultura industrializada, alimento industrializado, que todos son también capitalistas para hacer proyectos, son cosas las peores para nosotros humanos. Debemos hacer regresar eso y regresar para desenvolver agricultura, alimento biológico, campesino, como en el mundo antiguo, con técnicas modernas. Y ve que el peligro aquí en Brasil no es tan grande, pero en los países de África son multinacionales occidentales, chinas, coreanas, Arabia Saudita, que compran los estados de tierra para hacer agricultura industrial de exportación para ellos y que que van a producir faminas en nuestros países. Ahora un imperativo es que cada país tiene su autonomía de vivir, para alimentar. Cada país debe tener su autonomía minimal de alimentar. No impide que se pueda importar cosas, frutas, otras, pero su autonomía. Y eso es también muy importante. Pienso que no sé si lo más importante sería una declaración universal de los derechos de la natura, o si el más importante es de hacer entrar
attraverso l'éducation, non únicamente de los alumnos, educación también de los adultos, porque tiene una educación sobre el consumo, por educación, por saber los productos de supermercados industriales de comida que no valen nada, productos que van a engordecer los pequeños, productos únicamente para el provecho. Que no. Sí, una educación general sobre problemas de la relación con la naturaleza y sobre la calidad del producto. Pienso que una educación que nos indica que la finalidad de una civilización no es únicamente quantitativa de producir más, es calitativa. Es bien cuando hay calidad y cantidad, pero un exceso de cantidad y una supresión de calidad es una cosa. Pienso que una educación general, un cambiamiento de vida, de relaciones con su consumo, con su vida cotidiana, todo eso es muy importante. Y pienso que para mí una declaración de la natura no es malo, es bien, pero hay cosas más profundas a hacer sobre nosotros, porque entender el problema ecológico es entender que nosotros debemos cambiar el senso mismo de la civilización y andar en el modo. La cosa importante es, como decía el presidente de Corea, bien vivir, el bien vivir, y la calidad de vida, las relaciones de solidaridad, las relaciones de amistad, son las cosas más importantes. Pienso que hay eso para una conciencia